siniestro. Si ustedes tienen clientes en cauciones, se van a dar cuenta que al momento de entregar una póliza de caución, la aseguradora con la póliza entrega unos pagares que tienen que firmar ya sea la persona física, que es el tomador, o los representantes de la persona jurídica. Ese pagaré es un instrumento de recupero de siniestro, porque la póliza de caución tiene esa estructura. Entonces, cuando se hace una póliza de caución, normalmente se firman unos pagares. Entonces, lo que hace la compañía es, una vez que ya le indemnizó al asegurado, se va junto al tomador y decide ejecutar los pagares. Si no consigue el dinero a través de la ejecución de los pagares, entran en un embargo. Entonces, ese caso, por ejemplo, es en el hipotético caso de que el incumplimiento surja como consecuencia de que el tomador se haya declarado en quiebra al momento de la ejecución de su contrato. Entonces, una vez que la compañía trata de cobrar a través de la ejecución de pagaré y no lo consigue, entran en el proceso de embargo y empiezan a embargar los bienes del tomador, ¿verdad? O de los directores del tomador. ¿Alguna consulta sobre fiel cumplimiento de contrato? Ninguna, profe. Ok. Bueno, prosiguiendo. Eh, Normalmente cuando ya se hace un fiel cumplimiento de contrato, dependiendo del tipo de ejecución o trabajo o suministro que se va a hacer, y también se estipula en el contrato principal, puede existir un anticipo financiero. La finalidad del anticipo financiero es que yo, Asociación Paraguaya de Fútbol, le doy a Coca-Cola una parte del pago del contrato para que ellos puedan iniciar los trabajos de provisión. Entonces, cuando yo negocio el contrato con Coca-Cola, le digo, me dice Coca-Cola, bueno, mira, yo necesito por lo menos que me adelantes el 5% de la plata para que yo pueda empezar los trámites de importación. Tengo que pagar cierto fee que no están estipulados y necesito ese anticipo para iniciar los trabajos de provisión. Entonces se acuerda en el contrato que yo le voy a anticipar la suma de 20 millones de guaraníes para que pueda iniciar los trabajos de provisión de lo que me tiene que dar en el contrato. Entonces, esos 20 millones, yo como asegurado le pido a Coca-Cola que me garantice a través de una póliza de anticipo financiero que esa plata que yo le estoy dando use única y exclusivamente para, eh, para el fin de la provisión de mi servicio. O sea, no pueden usar el anticipo financiero para otra cosa que no sea relacionada a ese trabajo estipulado en el contrato. ¿Cuándo se ejecuta el anticipo financiero? Cuando empiezan a caer incumplimientos. Por ejemplo, yo le anticipé la plata y ellos no ellos usaron la plata para otra cosa, ¿verdad? Yo como asegurado le puedo pedir los comprobantes legales sobre el usufructo del dinero que yo les di para ver que ellos estén usufructuando en lo que nos relaciona. Y en ese caso se ejecutan las dos pólizas, fiel cumplimiento de contrato y anticipo financiero. Entonces ese es un doble siniestro. Eh, entonces, lo que se hace es de ese anticipo, o sea, los 20 millones del anticipo financiero, también tiene el mismo proceso de ejecución que fiel cumplimiento de contrato. Yo le tengo que colacionar a Coca-Cola, después Coca-Cola no me responde, le vuelvo a colacionar, ellos no me vuelven a responder, entonces yo decido rescindir el contrato. En ese caso en específico, se ejecutan las dos pólizas porque normalmente están ligadas. Yo en primera instancia hago un fiel cumplimiento y consecuencialmente ya para recibir el pago de anticipo financiero, yo tengo que presentar la caución. Entonces, pero también se ejecuta ya con la anulación del contrato.
Después tenemos una póliza de agencia de viajes o turismo, que ahora ya creo que ya no es tan, creo que ya no se utiliza tanto. Pero lo que busca esta caución es garantizar el ejercicio de la profesión de agentes de viajes, ¿verdad? En la venta de pasajes y paquetes de viajes, ¿verdad? El monto mínimo, eso lo establecía antes la Senatur, pero con el paro de toda la actividad de viajes y demás, y también ya creo que no se utiliza más tanto este tipo de póliza. Después tenemos la garantía de desempeño de una actividad o profesión, que es lo que nos solicitan como agentes de seguro, ¿verdad? La Superintendencia de Seguros nos solicita a los agentes una póliza de este tipo para garantizar el desempeño de la profesión de agentes de seguro. Las sumas aseguradas dependiendo de la actividad. Si yo voy a ser agente, si yo voy a ser corredora, tiene diferentes sumas aseguradas. Para lo que es corredora o brokers de seguro, la suma asegurada es mayor. Lo mismo el arancel que se le paga a la superintendencia para la renovación o la inscripción de la matrícula. Y para agentes de seguro tiene un importe menor. ¿Manejas, profe, cuánto es el importe para las corredoras? Corredoras de memoria no sé, pero esa información puedes encontrar en la página de la superintendencia en la parte de inscripción de agentes y corredoras. Y tiene un instructivo donde, porque cambian no sé, cada tantos meses se cambia el importe. En mi caso en particular, yo hice la gestión en el mes de mayo y para corredoras habrá sido algo como 2 millones el fee de 2 millones 600, 2 millones 800, algo así era el fee para corredoras. Ya, profe, gracias. Dale, de nada. Eh, Después tenemos lo que es la sustitución de fondo de reparo, que es una garantía que se le pide a un tomador en el caso de construcciones, ¿verdad? Para, en el hipotético caso que durante la ejecución de una obra haya algún siniestro que no esté amparado por una póliza de todo riesgo de la construcción, para que puedan reemplazar, para que no se pueda cortar la ejecución de la obra. Después tenemos la mundialmente y poco querida por las compañías, conocida como garantía aduanera. Y esta póliza es muy particular. La garantía aduanera tiene varias particularidades realmente. La garantía aduanera fue creada para el régimen de importación, o sea, para el régimen de impuesto a la importación. ¿Qué se hace? Yo, por ejemplo, hago zapatillas de caucho, pero yo esas zapatillas exporto, o sea, no es que hago venta nacional, sino que yo compro la materia prima, importo la materia prima. Acá tengo mi taller, trabajo con todo lo que es de mi taller y cuando termina el trabajo, esas zapatillas terminadas se exportan. Entonces, para la exoneración del impuesto a la importación, o sea, yo cuando voy a importar el caucho, yo tengo que pagar un impuesto por la importación de por esa materia prima. Entonces lo que la aduana dijo, bueno, si vos vas a traer esa materia prima para trabajar sobre ella y después exportar, entonces se puede exonerar el impuesto a la importación. Pero para poder estar tranquila la aduana de que ese material va a salir otra vez, ¿verdad? Porque va a tener que pagar también un impuesto a la exportación. Entonces solicita una garantía aduanera. ¿Qué hace la garantía aduanera? Garantiza que esa materia prima va a salir en forma de producto terminado para la exportación. Pero ¿cuál es el monto de la garantía aduanera? No es el monto del caucho que yo estoy trayendo, sino el monto del impuesto a la importación sobre ese caucho. Entonces la suma asegurada es el monto del impuesto.
¿Qué pasa? ¿Por qué no se quiere hacer garantías aduaneras? Porque normalmente no se estipula el tiempo de llegada y salida de esa mercadería. Por ejemplo, si yo hoy importo esto y nos sale en 3 meses, no hay ninguna ley ni nada que me diga que esto tiene que salir en 3 meses, ni tampoco en las condiciones de la póliza. Entonces, la aduana lo que hace es ejecutar la póliza. Entonces, la compañía es pagarle el impuesto a la importación y después recuperar con el cliente, pero es una póliza con mucha siniestralidad. Otra cosa que tiene la garantía aduanera es la medida de prestación. Si bien nosotros estuvimos viendo que las medidas de prestación son a primer riesgo a primer riesgo y a prorrata y a valor de reposición, la garantía aduanera tiene una medida de prestación que se denomina a primer requerimiento, que es una medida de prestación no muy querida por las aseguradoras justamente por el nombre. Cuando la aduana identifica que la materia prima no fue exportada, lo primero que hace es no le apercibe al tomador, sino que ya se va a la aseguradora y le dice, dame el impuesto. Entonces, no existe un proceso de apercibimiento ni rescisión, sino que ya la aduana lo que hace es ir directamente a la compañía a solicitar la ejecución de la póliza bajo la modalidad de medida de prestación a primer requerimiento. Entonces, por eso es que no todas las compañías quieren extender esta póliza y si lo hacen con miles de condicionamientos y particularidades. Entonces, es una póliza, una caución bastante particular. Ok, con esto terminamos cauciones. ¿Alguna consulta sobre las pólizas de caución que tengan? No, por ahora. No sé si mis compañeros tienen algo. Ok, bueno. Ahora vamos a empezar ya con lo que es pólizas multirriesgo. Las pólizas multirriesgo hoy en día son una de las más comunes. O sea, dentro del ramo de patrimoniales, cada vez es menos la adquisición de pólizas a medida, sino ya empiezan a tomar las pólizas multirriesgo adaptadas. Y estas pólizas multirriesgo son muy interesantes y muy beneficiosas en muchísimos sentidos. Primero que nada, es porque tienen varios riesgos en una sola póliza. O sea, en vez de comprarme una póliza de incendio, una póliza de robo, una póliza de RC, una póliza de equipos electrónicos, yo en una póliza multirriesgo puedo tener todo eso en un solo contrato y en una sola factura. Otro beneficio que tienen las multirriesgo, dependiendo del rubro para el que se utilicen, es que tienen muchísimos servicios adicionales dependiendo de las compañías con las que se suscriban. Hoy en día, por ejemplo, para las multirriesgo hogar se tienen servicios de plomería, cerrajería, tienen servicios de asistencia 24 horas, tienen un montón de facilidades que, por ejemplo, si yo comprara una póliza de incendio sola no tendría en mi casa. Otra diferenciación que tienen las pólizas multirriesgo es que si nosotros nos ponemos a calcular las tasas de las pólizas por separado y la tasa de la póliza multirriesgo, la multirriesgo tiene un descuento importante sobre la tarifación. O sea, a mí me va a salir más caro para mi casa comprarme una póliza por separado que comprarme una multirriesgo, accediendo también al beneficio que les comenté de los servicios adicionales. Dentro de las multirriesgo está la póliza hogar, que es específicamente diseñada para viviendas particulares y los riesgos más expuestos a las mismas. Por ejemplo, en la cobertura hogar, ¿verdad? Hay que tener en cuenta lo siguiente, esa casa se tiene que utilizar solamente para vivienda particular. Si yo uso mi casa como vivienda y negocio, tengo que ver con la compañía cómo puedo negociar eso. ¿Por qué? Porque al cambiar de rubro o de utilización de ese lugar,
la exposición a riesgo ya es diferente. En una casa, por ejemplo, no entran tantas personas todo el día como en un negocio. Entonces, y también en una casa yo tengo electrodomésticos y víveres y muebles y esas cosas, pero en un negocio yo ya tengo mercaderías. Tengo equipos electrónicos ya que están prendidos todo el día, tengo mucho más riesgo, tengo personas que entra y sale, puedo tener dinero en efectivo en una caja registradora, o sea, es ya otro rubro la utilización de ese lugar. Dentro de las coberturas principales en el multirriesgo hogar, lo que tenemos es el conglomerado de todas las pólizas. Tenemos la póliza de incendio, edificio de contenido, tenemos el robo del contenido, ¿verdad? Que normalmente estas dos coberturas son básicas. Y después tenemos las secciones adicionales. Tenemos cristales, equipos electrónicos, responsabilidad civil, accidentes personales. Se puede negociar con la compañía qué secciones puedo incluir y qué secciones no puedo incluir. Eso ya depende de la necesidad del cliente. ¿Qué tenemos hoy en día en el mercado? Tenemos las multirriesgo enlatadas. Ya vienen con las sumas aseguradas estipuladas, eso no se puede cambiar y si se quiere cambiar se tiene que cotizar una póliza a medida. También tienen servicios adicionales o coberturas adicionales de bienes, como estuvimos viendo en la clase pasada, que en incendio, por ejemplo, los bienes se tienen, bienes o ciertos riesgos se tienen que asegurar por separado. Hoy en día, por ejemplo, ya encontramos pólizas en el mercado que cubren póliza hogar, una multirriesgo hogar enlatada con una cobertura de muralla, puede tener daño por agua, daño por inundación, en algunos casos la póliza hogar puede tener remoción de escombros. Otra cobertura adicional que tiene la póliza hogar es, por ejemplo, los gastos de inhabitabilidad de la vivienda en caso de incendio. Por ejemplo, en una póliza de una compañía yo vi que tenían, por ejemplo, hasta 10 días del costo de un hotel. Entonces lo que hace la aseguradora es, si la casa se queda inhabitable por un siniestro, lo que hace es le paga al asegurado la estadía por un periodo de 10 días en un hotel o podría también alquilar un local o un lugar que esté hasta topeado en la suma asegurada para que pueda estar ahí mientras se está reparando la casa donde ocurrió el siniestro. Esa es otra cobertura adicional que no hay en una póliza básica de incendio, por ejemplo. También en robo de contenido, en la mayoría de las compañías hay una segregación de la suma total asegurada. Por ejemplo, si yo tengo 100 millones y yo me pongo a ver la distribución de suma asegurada en mi póliza hogar, voy a encontrar que de esos 100 millones, 40 millones es para muebles, 30 millones es para electrodomésticos, eh, y así se va distribuyendo la suma asegurada. Inclusive tiene una cobertura adicional para joyas en algunas compañías de hasta el 5% de la suma asegurada en esa sección. Otra particularidad también de la póliza hogar que hay que tener en cuenta es que hoy en día, debido a la alta siniestralidad como consecuencia de rayo en algunas zonas del país, las compañías están deduciendo los siniestros de caída de rayo, por ejemplo, en el interior. Entonces es importante que leamos la proforma que vamos a ofrecerle a nuestro cliente de si él se encuentra en alguna zona con deducible. Entonces, ese tipo de salvedades también hay que tener en cuenta en este producto. Otra cosa que tiene la póliza hogar, que es una adicional, es la cobertura de responsabilidad civil, que es básicamente lo que se aplica a lo que estaba pasando a Homero Simpson en el video que les mostré un poco más atrás, en donde si una persona sufre algún daño dentro de mi casa, o por ejemplo si yo tengo piscina, o si mi perro le muerde a un visitante y tiene alguna lesión, o necesita algún gasto médico por el que yo tenga que responder por ser civilmente responsable, entonces la póliza hogar me da la posibilidad de incluir dentro de este conglomerado esa cobertura. La póliza de accidentes personales está también, se puede poner dentro de esta póliza multirriesgo.
pero es muy importante que se tenga en cuenta cuál es la extensión de esta cobertura. En algunos casos se entiende que la póliza de accidentes personales es solamente para accidentes ocurridos dentro de la vivienda. En ese caso, te conviene más tomar una póliza de accidentes personales por separado, ¿verdad? O sea, tomar una póliza que tenga la extensión de cobertura en cualquier lugar, en cualquier momento, ¿verdad? Se entiende que normalmente en accidentes personales dentro de póliza hogar se cubre dentro de la vivienda solamente. Hay que tener en cuenta en accidentes personales y responsabilidad civil quiénes van a ser las personas cubiertas. Si yo tengo una empleada doméstica, el seguro de responsabilidad civil, si mi empleada doméstica se lastima en mi casa, no me va a servir porque ella es una persona de relación de dependencia conmigo. Entonces, en ese caso, yo le puedo cubrir a ella a través de la póliza de accidentes personales. Entonces, esa es una forma de tener en cuenta. Ahora, si tenemos una persona que se va a hacer trabajos ocasionales y sufre algún daño, se puede tener en cuenta la póliza de responsabilidad civil en hogar. Bueno, como les comenté, dentro de las coberturas de hogar multirriesgo hay algunos adicionales, ¿verdad? Que estuve comentando, que es la remoción de escombros, daños a murallas, alquiler de vivienda u hospedaje en caso de que la vivienda se encuentre inhabitable, daños por inundación y caída de granizo. Caída de granizo es muy, muy importante que leamos la cobertura antes de pasarle al cliente, porque mucha gente asume que está en la caída de granizo porque la lógica normalmente a mí me dice que la caída de granizo tiene que ser una cobertura básica, pero no todas las aseguradoras otorgan granizo como cobertura básica. Entonces, si nosotros queremos extender esa cobertura en la póliza hogar, se puede pedir a la aseguradora que nos cotice con un sublímite para caída de granizo. Otra cosa que hay que tener en cuenta entre daños por agua y daños por inundación que les había comentado, la diferencia en los adicionales de la póliza de incendio. Por ejemplo, una de las mayores denuncias que en mi experiencia recibimos en la parte de siniestro de hogar, aparte de la caída de rayo, es también los daños por agua causados por las canaletas que no están limpias. En ese caso, no se cubre ese siniestro porque el mantenimiento de la vivienda del asegurado es responsabilidad del asegurado. Tampoco le cubre o sea, no le cubre luego ni por daños por agua porque no es una rotura de cañería ni desbordamiento de tanque. Tampoco le cubre por daños por inundación porque no es el desbordamiento de ningún cauce hídrico, sino que la falta de mantenimiento de la canaleta hizo que surja una inundación, entre comillas, dentro de la casa. Ese tipo de siniestro normalmente no se ampara por la póliza hogar. Bueno, el diferencial más importante que tenemos con la póliza hogar es el servicio adicional que encontramos en ella, que como les comenté, no hay en una póliza tomada por separado. Tenemos, ya es en el mercado súper común encontrar en todas las pólizas hogar plomería, cerrajería, cristalería. Y en algunas compañías existe, por ejemplo, la pérdida de alimentos refrigerados en caso de corte de energía eléctrica. Este es un adicional de cobertura que si bien, por ejemplo, en equipos electrónicos y en incendio no cubre para los daños en equipo, esta cobertura en particular de la que le hablo, bien una sola compañía y está muy bien limitada. Esta compañía, en una temporada de verano donde había muchos cortes de luz, veían que lo que más se perdían no eran solamente los equipos electrónicos, sino que también los alimentos que se quedaban en las heladeras de las casas. Entonces, esta compañía decidió limitar, dar esta cobertura, pero limitar hasta un cierto monto, un evento por año. ¿Les da la cobertura? Sí les da. ¿Les da de forma limitada? Así es. Entonces no es un riesgo que tenga que asumir demasiado la compañía o que tenga mucha siniestralidad este adicional porque es una cobertura súper limitada. Es como muy parecida a la de daños pluviales que en automóviles, por ejemplo, que es hasta 20% de la suma asegurada, un evento por año. Bueno, en este caso era una suma muy chiquitita, ¿verdad? Para lo que era pérdida de alimentos refrigerados, un evento por año y hasta cierto monto.
Después, esta misma compañía también tenía un caso, una cobertura adicional de asistencia en caso de extravío de mascotas. Lo que daba esta compañía dentro de la póliza hogar era, es una cobertura que en el hipotético caso de que la mascota se pierda, la compañía hacía un servicio de asistencia, comunicaba antes era en la tele, en el diario, ahora por ejemplo ya en redes sociales, el extravío de las mascotas y se encargaba de los gastos de esas publicaciones. Entre otros adicionales que dependiendo de la creatividad de cada compañía se quieran incluir dentro de esta póliza. Lo que se busca con la póliza hogar es cubrir la necesidad del riesgo existente en una vivienda, ¿verdad? Si bien podemos cubrir incendio y robo, siempre uno tiene que tratar de irse un poco más allá de la necesidad básica y ver otras necesidades que puedan existir dentro de una vivienda y que le pueda ser de utilidad al asegurado al comprar este producto. Lo lindo de la póliza hogar es que es una póliza muy noble, igual que la de incendio. Tiene un costo bastante accesible. Yo, por ejemplo, hoy en día tengo mi casa, mi departamento asegurado y estoy pagando 90.000 guaraníes por 10 meses y me cubre bastante todo lo que es electrodomésticos y demás, cosa que a mí me preocupa mucho ahora que con el tema del home office estamos todo el tiempo acá, entonces es importante también tener un seguro que nos pueda ayudar en el hipotético caso de que necesitemos. Pasamos más tiempo ahora en casa que en la oficina. Entonces, es muy interesante también que nosotros tengamos también nuestro seguro hogar y que también creemos conciencia al cliente de la necesidad de tener esto. En algunos países del mundo la póliza hogar es totalmente obligatoria, o sea, tienen que tener sí o sí una póliza hogar, ¿verdad? Porque los otros gobiernos buscan garantizar también que la economía del ciudadano, ¿verdad? En el hipotético caso de una desgracia, que no use todo lo que tiene ahorrado o que no use todo su dinero en tratar de recuperar los bienes que pierden un siniestro o que no le impacte económicamente el daño que le pueda ocasionar a un tercero. Entonces ahí entra ya la obligatoriedad del seguro, mismo para automóviles. Después tenemos la póliza de integral de comercio, ¿verdad? Que al igual que la póliza hogar son varios riesgos en una sola póliza, pero está específicamente diseñado para comercio. O sea, ya es ya se tiene una percepción de que en ese lugar va a haber mercaderías, que va a haber gente entrando y saliendo, que puede haber dinero en efectivo, etcétera, etcétera. Dentro de las coberturas básicas, como siempre, igual que en hogar, tenemos incendio, edificio y contenido. Y después tenemos muchos más adicionales que en la póliza hogar, porque obviamente la necesidad de cobertura es un poco mayor. Tenemos adicionales para carteles, responsabilidad civil, robo, valores en caja y tránsito, cristales, equipos electrónicos. En algunas compañías se agrega la cobertura de fidelidad de empleados, en otras se toma por separado. También se puede incluir accidentes personales a los funcionarios, eh, etcétera, etcétera. ¿Qué no se puede incluir en esta póliza? Cauciones. Las cauciones se toman por separado. Y otra que no se puede incluir también es vida. Vida se tiene que tomar por la sección correspondiente, ¿verdad? No puedo incluir en un multirriesgo comercio. Si bien accidentes personales sí, vida no, porque es otra implicancia, ya tiene otra cobertura de muerte natural, ya es así, ya totalmente ajeno a la actividad, ¿verdad? Entonces, lo que se busca es que la sección de vida no se encarezca tampoco al suscribir a través de una póliza multirriesgo. Bueno, dentro de lo que es multirriesgo comercio es importante que tengamos en cuenta lo siguiente. Los espíritus de estas pólizas es básicamente para cubrir pequeñas y medianas empresas, porque un supermercado de gran envergadura ya requiere otro tratamiento de póliza. Normalmente en un supermercado de mayor envergadura lo que se hace es ya ofrecerle una póliza a todo riesgo operativo.
Pero en este caso, en la póliza de integral de comercio, es importante que tengamos en cuenta que cuando la suma asegurada ya es muy alta o la actividad del asegurado ya es muy grande, esta póliza le va a encarecer bastante o puede que inclusive, dependiendo de la suma asegurada, la compañía no le quiera tomar el riesgo por un multirriesgo comercio. Puede que le solicite ya ampliar una cobertura a través de un todo riesgo operativo o que empiece a tomar las pólizas por separado por política de suscripción de cada compañía. Como les conté, cada compañía es diferente y tiene su forma de suscribir y aceptar los riesgos. Dentro de los adicionales de integral de comercio tenemos lo que es remoción de escombro, también tenemos daños por agua, daños por inundación y gastos de extinción, que estos son adicionales de incendio dentro de la integral de comercio, perdón. Estos adicionales son ya los que vimos en incendio. Cada característica estuvimos desarrollando en la clase pasada. Como les había comentado, los beneficios de tener un multirriesgo son bastantes, ¿verdad? El primer beneficio es que tenemos varias coberturas en una sola póliza. Estas pólizas tienen un descuento adicional sobre las tasas anuales en el caso de que empecemos a tomar estas pólizas por separado y poseen servicios adicionales que probablemente no encontremos en otras pólizas, en las pólizas que se toman por separado. Entonces, esos son los beneficios de tener un multirriesgo hoy en día. Es una de las más comercializadas, es comercializada de forma individual, a medida, masivamente, dentro de la estructura bancaria, de forma uno a uno, se vende con póliza de auto, o sea, es un buen gancho. Y realmente, personalmente, yo como asegurada tuve muy buena experiencia y uso de la póliza multirriesgo. Bueno, la característica principal de las pólizas multirriesgo es que tiene una particularidad. Si bien, como les comenté, las pólizas multirriesgo son las sumas de varias pólizas en una sola póliza, hay que tener en cuenta que cada póliza trae su condición. ¿Qué quiere decir? Que la póliza de incendio trae su condición de incendio, la póliza de robo trae su condición de robo, la póliza de RC trae su condición de RC. Entonces, no es ajena a que si yo en la póliza de incendio no cubro falta de provisión de energía de la ANDE, en la póliza hogar tampoco voy a cubrir, porque trae su misma condición de la póliza original. Entonces, al mismo tiempo de traer la condición de cobertura o exclusión, también trae consigo su medida de prestación. Entonces, si yo en incendio tengo una medida de prestación a prorrata, yo como compañía estoy acostumbrada a suscribir la medida de prestación a prorrata en incendio edificio, esa misma medida de prestación yo llevo a la póliza hogar. Si en robo yo estoy acostumbrada a dar como política de suscripción una medida de prestación a primer riesgo absoluto, con un deducible al 10%, entonces esa característica se trae también al multirriesgo. Lo mismo para lo que es valores en caja, valores en tránsito, todas las otras. Estas pólizas traen todas sus condiciones a la póliza hogar y se hace un conglomerado. Es decir, que las condiciones de medida de prestación o de exclusiones son las mismas que si tomáramos una póliza por separado. Entonces, dentro de esta póliza podemos encontrar más de una medida de prestación o una sola dependiendo de la política de suscripción de la compañía. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un multirriesgo comercio, tengo medida de prestación a prorrata en incendio, medida primer riesgo en robo y a primer riesgo en la otra sección con un deducible, entonces tengo varias medidas de prestación y también tengo deducibles por cobertura en una sola póliza. Entonces, bueno, básicamente esta es la idea, es lo que les acabo de explicar, que es la póliza de incendio, trae su medida de prestación y en robo tenemos a primer riesgo absoluto. Las medidas de prestación están estipuladas en la oferta
y hay que explicarle al cliente por sección, ¿verdad? En el caso de robo se te va a pagar así, en el caso de incendio se te va a pagar así, en el caso de equipos electrónicos se te va a pagar así, con este deducible, etcétera, etcétera. Entonces, y si dice al final, o sea, si es que no tiene separada la medida de prestación, entonces se entiende, por ejemplo, al final tiene que decir sí o sí cuál va a ser. Por ejemplo, en una póliza hogar enlatada puede llegar a decir a primer riesgo absoluto para todas las secciones. Entonces, al tener una medida de prestación a primer riesgo absoluto para todas las secciones, ya la intuición nos tiene que decir que todas las secciones han de tener algún deducible o participación del asegurado. Entonces, eso también tenemos que tener en cuenta cuando en un multirriesgo hay una sola medida de prestación, ya hay que ver cuál es la otra condición de participación del asegurado en esa póliza. Bueno, a ver un ratito. Bueno, esto es lo mismo también. Multirriesgo hogar comercio, se mantienen las medidas de prestación y las condiciones de las secciones originales correspondientes. Bueno, ahora ya vamos a ver un poquitito, terminando con todo lo que es coberturas de póliza. Vamos a entrar ya un poquitito a la parte de instrumentación. Yo creo que hasta las 11:15 hoy vamos a mirar, a ver si podemos abarcar un poquitito más. Bueno, les voy a comentar sobre los instrumentos o partes de la póliza. Desde el origen hasta la finalización de la póliza. Y esto es muy importante porque como agentes de seguros tenemos que saber y conocer cuáles son las partes de la póliza y no alegar desconocimiento. Para el inicio de toda operación de seguro, es necesario que yo cuente con una oferta y con una propuesta de seguro. ¿Por qué es tan importante la propuesta de seguro? Y esta información, este aprendizaje que yo tuve fue desde mismo de la Superintendencia de Seguros. En un momento yo me había ido a la superintendencia a preguntar, o sea, teníamos una presentación de un caso y la ley dice que en la propuesta de seguro no es colindante, o sea, no es relevante en la instrumentación de la póliza de seguro porque eh, ustedes conocen esa cláusula que dice en la póliza, si existe diferencia entre la propuesta y la póliza, se tomará lo que dice en la póliza. Entonces, ahí me corrigió la persona de la superintendencia, me dijo, sí, no es relacionada justamente porque yo le hice mención a esta legislación que dice que si existe una diferencia entre la propuesta y la póliza, se mantiene lo que está en la propuesta, salvo que el asegurado reclame en el tiempo estipulado. Pero la superintendencia me dijo, si bien no es colindante o vinculante, es instrumento probatorio de la aceptación del cliente al momento de cerrar el negocio. Entonces, por eso es muy importante la propuesta de seguro, porque en la propuesta de seguro no solamente se estipulan los datos que se van a cargar en las condiciones particulares de la póliza, sino que también es prueba de conformidad del asegurado de los términos y condiciones que nosotros le presentamos en la cotización. Y es la primera, es el primer elemento probatorio de que el cliente está conforme con las condiciones de la póliza ofrecida. Ahora, si cuando el cliente recibe la póliza no está conforme, también hay instrumentos como la devolución íntegra de la póliza y la anulación de la póliza para dar de baja si no está de acuerdo con las condiciones. El seguro es un contrato, eso ya lo tenemos bien claro. Pero hay que tener en cuenta que el seguro es un contrato de adhesión. ¿Qué quiere decir? Que el asegurado se adhiere a las condiciones estipuladas en las pólizas de seguros de esa compañía. Él acepta las condiciones que están estipuladas y con las que negoció de forma particular se establecen dentro de las condiciones particulares de la póliza. Entonces, el instrumento probatorio de la adhesión a estas condiciones es justamente la propuesta. Punto número 1 que hay que tener en cuenta, señores que quieren ser agentes de seguros.
La propuesta es primordial para todas las operaciones. Para todas, hasta en caución hay propuesta. No se puede alegar que yo vendí algo y no le hice firmar ninguna propuesta de seguro al cliente. Se tiene que hacer firmar la propuesta, se tiene que completar íntegramente la propuesta. Hoy más que nunca la Superintendencia de Seguros está controlando todas las documentaciones, ya sea de las compañías o de las corredoras o de los agentes, de acuerdo a la formalidad de suscripción. Entonces, es muy importante que nosotros como agentes dentro de esa responsabilidad seamos conscientes de que tenemos que presentar las documentaciones que nos exige la compañía para no solamente para por ello, sino que eso también demuestra profesionalismo de nuestra parte y también vamos a tener la tranquilidad de que hicimos un buen desempeño de nuestra profesión. Entonces, la primera y principal la documentación formal que hay que presentar es la propuesta de seguro. Dependiendo de la sección, cada compañía tiene su propuesta. Hay propuestas para auto, hay propuestas para hogar, hay propuestas para vida, hay propuestas para todo, hay propuestas de seguro. Tiene que haber, inclusive en las cauciones. Si bien las cauciones, en la experiencia que yo tengo, las propuestas de caución, hay veces que se firman antes de la póliza, hay veces que se firman cuando se retira la póliza, pero existe. Las propuestas existen y son parte importante de la póliza de seguro. Después tenemos lo que es las condiciones particulares, que ya es la conformación formal de la póliza de seguro, ¿verdad? En las condiciones particulares nosotros encontramos la particularidad del bien que estamos asegurando. Por ejemplo, nombre del cliente, prima, riesgo asegurado, alguna cláusula adicional que esté excluida que se decida incluir dentro de la póliza, los servicios adicionales, por ejemplo, figuran en las condiciones particulares de las pólizas multirriesgo. Y también eh, todo lo que está contrariamente establecido en las condiciones específicas puede incluirse dentro de las particulares y si no están incluidas, no están cubiertas, ¿verdad? Así como les comenté con el tema de los adicionales. Normalmente los adicionales, remoción de escombro, daños por agua, daño por inundación, muralla, todo eso está en las condiciones particulares. Entonces, esta es la particularidad del riesgo del cliente de la prima que se estipula en la primera parte del contrato. Después tenemos las condiciones específicas. Las condiciones específicas son específicas para cada sección. Yo tengo una condición específica para automóviles, tengo una condición específica para incendio, tengo una condición específica para responsabilidad civil, etcétera, etcétera. Estas condiciones son diferentes en cada sección. ¿Y cuál es la diferencia? Que yo en incendio excluyo riesgos y bienes y esas exclusiones de riesgos y bienes están en las condiciones específicas y también las coberturas particulares de específicas, de esa sección. Lo mismo para incendio, para robo, para multirriesgo, todo riesgo operativo, todo riesgo de la construcción. Esa es realmente la base de la póliza. Las condiciones las condiciones específicas hoy en día, bueno, hoy en día ya casi nada se manda en físico, pero las que hay clientes todavía que en esta transformación digital siguen queriendo su póliza en físico. Entonces, anteriormente, se enviaban las 3 condiciones, las 4. Las 3 condiciones se enviaban dentro del sobre de la póliza. Las particulares, las específicas y las generales. Hoy en día solamente se envían las particulares. Las específicas y las generales se encuentran levantadas en la página web de cada compañía. Entonces, si ustedes se ponen a leer las condiciones particulares de una póliza, van a encontrar las condiciones específicas de esta póliza se encuentran detalladas en la página web www.aseguradora.com.py. Las condiciones generales se encuentran publicadas hoy en día en WTTA. Entonces, hoy en día estas condiciones ya no van dentro de la póliza, del sobre de la póliza en sí, si es que se llega a imprimir, sino que están levantadas. Y lo más importante y lo más lindo de tener esto es que todos podemos leer esas condiciones. No necesariamente yo tengo que tener una póliza para poder adentrarme en las condiciones. Bueno, después tenemos lo que es condiciones generales, ¿verdad? En las condiciones generales se estipulan
en las condiciones generales se aplican a todas las secciones de todas las pólizas. Y normalmente estas condiciones generales son copias de artículos del Código Civil, tienen, por ejemplo, todo lo que es falsa declaración o reticencia que ustedes van a encontrar en el capítulo. También está en la referencia en el Moodle, la parte del Código Civil que es de la sección de seguros. Van a encontrar que en las condiciones generales hacen mucha referencia a los artículos del Código Civil, específicamente de esta sección. La cláusula de falsa declaración y reticencia, obligación de salvamento, definición de medida de prestación a prorrata, que ustedes, por ejemplo, en la póliza de incendio, en algunas compañías todavía se pone medida de prestación a prorrata, artículo del Código Civil número tal, donde se especifica que si la suma asegurada es inferior al valor real, se indemnizará en la proporción que resulte de ambos. Esa es más o menos el texto que estira en la condición. Después tenemos la cláusula de falta de pago, ¿verdad? Que es una condición general para todas las pólizas. Si el cliente no paga, no tiene cobertura. Después tenemos en algunas compañías la tabla de tarifación por periodo corto, ¿verdad? Y bueno, la cláusula de falta de pago de primas que ya mencioné. Como les comenté, actualmente el asegurado recibe únicamente sus condiciones particulares en forma física. Y las específicas y las generales ya están en la página web de cada compañía. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de inscripción de pólizas de seguro. Para que una compañía pueda vender un producto, la póliza en sí, toda la condición, la estructura, tiene que estar inscripta en la Superintendencia de Seguros, ¿verdad? Entonces, para la inscripción de los planes, de cada plan, de cada sección, tienen que estar, la compañía tiene que establecer y presentar a la superintendencia la estructura de la póliza que va a comercializar. Es como que el ente de control tenga que controlar el producto que vos vas a vender antes de que lances. Así es como la superintendencia también descubre a través de, por ejemplo, hay gente que lanza así coberturas muy innovadoras, como este caso que salió hace poco de cuáles eran las entidades que no estaban autorizadas a vender, a comercializar seguros, cuando ya suena a un seguro medio raro y vos mirás que en el mercado no hay, entonces uno ya tiene que dudar. La inscripción de planes hoy en día es algo muy importante porque desde hace 2 años la Superintendencia de Seguros lanzó una resolución donde le obliga a la compañía a actualizar las pólizas. Como yo trabajo en este rubro hace 10 años, cuando empecé recién a leer pólizas, encontraba condiciones muy simpáticas como que cubrían telégrafo y las circunstancias en las que se cubrían telégrafo y eran pólizas, o sea, condiciones de póliza que estaban en papeles amarillos y ya viejísimos, con logos viejos. Entonces, fui mirando también el de otras compañías y me fui dando cuenta que todas copiaban lo mismo. Entonces, no estaban actualizadas las condiciones específicas, por ejemplo, de la sección de incendio. Estaban todavía conformadas de acuerdo a la primera inscripción. Miraba inscripciones de póliza del 92, 93, 91, que no estaban todavía actualizadas a lo que hoy es nuestra realidad, ¿verdad? Y también a nuestras legislaciones. Entonces, hace 2 años justamente la superintendencia lanzó una resolución donde le obliga a las compañías de seguro a actualizar todos sus planes. Actualizar los planes implica actualizar el formato de las condiciones particulares, el formato de las condiciones específicas y las condiciones generales en teoría no se modifican tanto porque son copias ya de lo que dice el Código Civil. Pero en estas dos condiciones particulares y condiciones específicas sí se pidió una actualización. En el marco de esa actualización, la Superintendencia de Seguro también solicitó que se haga algo nuevo que se llama hoy nota técnica. Antes de entrar un poquitito en la nota técnica, otra cosa también que se tiene que poner dentro de la presentación del plan es el modelo de la propuesta.
el modelo de las condiciones particulares, el detalle de riesgos cubiertos en las condiciones específicas, ¿verdad? Todo eso, todo actualizado y, como les comenté, la nota técnica. La nota técnica es una nota que lo que ayuda es que a través de un cálculo actuarial se pueda sacar una tasa base para todas las secciones. ¿Qué es lo que pasaba en el mercado? Bueno, teníamos una competencia muy desleal entre compañías, donde uno miraba una oferta y otro miraba la otra y tenían una diferencia abismal de tasa para exactamente el mismo riesgo y la misma cobertura. Entonces eso llama mucho la atención cuando hay una diferencia tan grande entre una tasa y otra para un mismo riesgo y una misma cobertura. Entonces a la superintendencia también le empezó a llamar la atención y como la tarifación antes existía la regulación de la tarifación, o sea, la Superintendencia de Seguros determinaba cuáles eran las tasas mínimas que se podían cobrar por sección y también existían libros de tarifación. Yo tengo una copia de uno que se llama, es un libro de tarifación que se llama La Biblia Negra, que es el tarifario de incendio número 1, donde por cada tipo de cobertura de riesgo asegurable, por tipo de estructura, por tipo de, a ver, un poquito, a ver, si teníamos una estructura de madera, tenía una tasa de 0,3. Si tenía una estructura de hormigón armado, una tasa de 0,5. Entonces era una diferenciación de tasa por tipo de estructura. Bueno, una vez que esas estructuras ya de tarifación se liberaron, porque las tasas se liberaron después, eh, no se controlaba la tasa que cobraba cada compañía. Entonces, lo que hizo la superintendencia fue decir, bueno, cada compañía va a tener que analizar cuál va a ser la tasa mínima que puede cobrar para esa sección, teniendo en cuenta la situación de la compañía. Si bien en Paraguay no existe una central de información donde uno pueda saber, tener datos estadísticos sobre siniestralidad en incendios, siniestralidad en automóviles, etcétera, etcétera. Entonces lo que la superintendencia dijo es, bueno, de acuerdo a su realidad, ustedes tienen que tener una tasa mínima, le dijo a las aseguradoras. Entonces, aparte de la actualización de planes, ustedes tienen que presentar una nota técnica hecha por un actuario. Con este actuario ustedes se van a sentar y le van a mostrar cuál es la siniestralidad por sección, cuál es la tarifación actual, cuál es el costo de reaseguro por sección, cuáles son las coberturas adicionales, cuál es la cobertura que más se activa, cuál es la tasa de esa cobertura que más se activa, de modo a determinar la estadística de la compañía y así ver cuál es la tasa mínima que ellos pueden cobrar. Entonces, esto es algo que a las compañías le está tomando bastante tiempo porque en Paraguay no hay suficientes actuarios para todas las compañías y hay actuarios que ya se comprometieron con una sola compañía, entonces están elaborando las notas técnicas y es una nota técnica por sección, una nota técnica para automóviles, una nota técnica para incendio, una nota técnica para transporte, etcétera, etcétera, porque cada sección tiene una particularidad, una tasa diferenciada, como estuvimos viendo, la tasa de incendio no es igual a la tasa de auto, los riesgos cubiertos tampoco son diferentes, son iguales, las sumas aseguradas también son diferentes, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que hasta acá vamos a llegar hoy, porque después ya tarifación es un poquito más para no hacer todo a última hora. Y aprovechando también les voy a comentar un poquitito lo que va a ser el trabajo de monografía. Un ratito. Bueno, a ver. Bueno, este es el foro de participación. Un ratito.
Voy la pregunta que me hizo Antonio Casel. El libro de tarifación ya no existe, Antonio. El libro de tarifación yo conseguí de una persona que tarifaba, que era mi jefe antes, que tarifaba con ese libro hace muchísimos años y él había guardado y yo le pedí una vez para sacar copias. Hoy en día ya no hay libros de tarifación, o sea, ya no existen porque las tarifaciones normalmente ya se hacen todo a través de cotizadores y demás, ¿verdad? Entonces, lastimosamente ya no hay ese libro de tarifación. Yo uso como material de expansión de conocimiento de lo que se hacía antes, pero ya no tiene más casi validez de hecho no tiene luego validez ese libro de tarifación. Se llama La Biblia Negra o el Tarifario de Incendio número 3. Bueno, volviendo un poquito a lo que es volviendo de nada, cuando quieras. Volviendo un poquito a lo que es el curso en sí, tienen que tener en cuenta que este curso tiene 4 clases online, ¿verdad? Y también tienen que tener una participación en el foro. Como nosotros ya abarcamos casi la mayor parte de todas las preguntas que están aquí en el foro, entonces yo les invito ya que vayan adelantando el trabajo de participar en el foro, de modo a que después no se les junte con el examen ni tampoco se les junte con el trabajo práctico de monografía que les voy a explicar. Entonces, acá ya tienen 20 preguntas, ¿verdad? Estas preguntas se tienen que contestar. Yo voy a estar haciendo las correcciones en el foro. Pueden revisar sus puntajes también en el foro. Y la tarea es una monografía. Un ratito. Ay, ay, ay. Ahí está. Bueno, la tarea de monografía tiene que ser sobre un riesgo patrimonial, tiene que ser sobre coberturas, medidas de prestación, exclusiones y exponer un caso de siniestro. O sea, de todo lo que estuvimos viendo ahora en las clases es un poquito el desarrollo de cada una, ¿verdad? Elegir un riesgo, adentrarse en esa cobertura, explicar sobre la medida de prestación, del por qué ustedes creen que tiene esa medida de prestación. También tienen que exponer un caso de siniestro de una póliza, ¿verdad? Y poner cuál es la cobertura que se activa en ese caso de siniestro. La estructura de la monografía tiene que tener un pretexto, una portada, un índice de tabla, páginas centrales, introducción, desarrollo, conclusión. Este tiene que ser un trabajo formal, ¿verdad? Les pido por favor con la seriedad de gente grande que hagan un trabajo que valga la pena, porque realmente en la experiencia que tuve hay gente que agarra, copia y pega su monografía y me manda por correo. Yo ese tipo de trabajo no voy a aceptar. Entonces, les pido dedicación, pónganle onda, este es el último curso. Entonces, les pido sí, por favor, que sean prolijos en la presentación de su trabajo, por favor. Bueno, entonces creo que hasta acá llegamos hoy. ¿Alguna consulta que tengan que quieran hacer? Profe, para este trabajo práctico, ¿cómo tenemos que hacer en PowerPoint, en Word? ¿Cómo querés que te enviemos? En Word. Ok. Un trabajo práctico normal. No, no es una exposición, es una monografía. Dale, profe, gracias. Dale. Gracias, profe. Muy amable. Bueno, genial. Si el centro ya nos da el ok para terminar por hoy. Como gustes, profe. Ya, yo creo que por hoy Gracias, ya. Tatiana. Gracias a Gracias todos a todos por la ustedes. participación. Que pasen un excelente fin de semana. Igual, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Igualmente. Pase bien. Chao, chao. Adiós, profe. Chao, chao.